Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602 y en la actualidad bajo la gestión de la Fundación Teatro La Abadía y la dirección artística de Juan Mayorga. Es un grandísimo honor, una alegría recibir este ritual que acabamos de presenciar, esta bellísima producción. ¿Tú no eres Juan Mayorga? Yo no soy Juan Mayorga. Soy Abel, coordinador artístico del Corral. No me presento habitualmente porque cada viernes hacemos este encuentro con las compañías y hay mucho público habitual que nos suele acompañar. Esta hermosa producción que yo había visto hasta este momento en vídeo y que esta noche en esta casa 4 veces centenaria, pues creo que ha pasado algo realmente muy especial, donde se vincula efectivamente la historia, la mitología, la tradición literaria, la verdad y las biografías de lo que somos, ¿no? Como el patrimonio, como el legado, como la herencia, nos ayuda a construir algo a través de la experiencia del teatro, de la comunicación del teatro. Chema, cuéntanos un poco. Bueno, aquí está José María Esbeck, director de Trier Teatro, autor y director del espectáculo. Daniel, Fernando y Zaida, aunque se han presentado con muchas capas dentro del espectáculo. Chema, cuéntanos un poco, para empezar, qué es Trier Teatro y esta experiencia en particular, esta dramaturgia tan curiosa que has preparado y que tiene tanta investigación detrás para llegar a esta síntesis. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, primero, ¿qué es Trier Teatro? Que es una compañía que tiene un nombre horrible, sí, pero ya no podemos hacer nada con eso. Eso es. No es nuestra culpa. No, nosotros nos opusimos. Somos inocentes. Pero que es una compañía que trata de investigar la relación que hay. Es que esto es como muy generalista, pero es así. La relación con el mundo. Nos hacemos una pregunta que es: ¿qué hacemos aquí? ¿No? La eterna pregunta que Sócrates ya decía, el logon didonai, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y con esa premisa trabajamos con textos de autoría propia y autoría ajena, y este es un resultado mixto, un híbrido, ¿no? Porque hay textos que son míos, todos los que obedecen un poco al canon contemporáneo, y luego hay textos clásicos de varios autores del Siglo de Oro, menos Agustín García Calvo, que también tiene un texto que interpretan Dani y Zaida, que es cuando interrumpe Bellido a la reina Doña Urraca. Entonces ese trocito es de Agustín García Calvo, que no sé si conocéis, es un autor contemporáneo a la sazón zamorano, falleció hace poquito. Bueno. Y bueno, este espectáculo nace un poco, es una construcción que nace en una pregunta que tengo yo, que yo creo que al final somos la herencia, evidentemente, somos la herencia de la historia. Yo soy de Zamora, tengo un contexto también muy particular, porque Zamora es una ciudad muy pequeña, creo que las ciudades pequeñas al final también te hacen algo como más particular, no sé, creo que tienen como una idiosincrasia más profunda, a lo mejor es una cosa mía, pero tengo esa sensación, y entonces he querido investigarme de alguna forma, y esto es un poco el resultado, ¿no? Con mis compañeros que también se han dicho aquí, porque Dani efectivamente es de Toledo, Fer es gallego, y esta es la traidora de la obra porque no es zamorana. Así es. Dice, no, que yo lo sé, ¿no? Que yo que la conozco. Bueno, creo que esto es un poco, de una forma sintética, muy sintética, claro, lo que habéis visto. Esta investigación comienza con este equipo de trabajo, sí, con este elenco. Además de este elenco, ¿qué otras personas conforman el equipo? Sí, pues mira, está Petro, no sé, está ahí, que ha compuesto conmigo la puesta en escena. Tomás Ezquerra ha diseñado las luces, no está ahora mismo. Y Rosalía, que es la responsable de producción también del espectáculo. Y entre nosotros hemos hecho este show que habéis visto aquí. Muy bien. Antes de abrir el diálogo con el público, elenco, contadnos un poco qué ha sido este viaje, cómo es Chema dirigiendo, escribiendo, cómo se reescribe este espectáculo y se articula escénicamente también desde la parte de la interpretación y vuestras vivencias. Bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor porque al final hemos puesto pues parte de nuestra propia vida ahí, y eso ha sido muy bonito, y aunque evidentemente la dramaturgia la ha escrito él, sí que ha habido una creación conjunta en el proceso de ensayos, donde íbamos viendo cómo iba creciendo la obra y tomaba forma,
Y bueno, a mí me pareció un proceso súper bonito. O sea, hicimos como la obra la creamos en menos de un mes, ¿no? Sí, aproximadamente. Pero estábamos en plan mucho tiempo juntos, muchas horas juntos, en plan familiar total. Además, yo creo que se dividió un poco el trabajo, ¿no? Como está dividida la obra, en la parte siglo de oro y la parte contemporánea, se hizo muchísima investigación, sí, mucha investigación de la época, hemos leído de todo. O sea, yo creo que cosas que están, cosas que no están, porque ya no cabían, eligiendo un poco qué piezas podían estar también. Y después la parte contemporánea, como decía Zaida, ha sido, yo creo que muy orgánico también. Sobre todo ha habido... Y hemos aprendido mucho también de la historia española. Hay una premisa que hemos seguido. A mí un compañero que es investigador, un archivero, me dijo: me han mandado a hacer una ponencia sobre la vida cotidiana en el medievo. Y les he dicho, yo ciencia ficción no hago, perdonadme, ¿vale? Y entonces he entendido esto un poco porque, claro, estos hitos históricos se han legado a través de unas crónicas que son, la primera de ellas, un siglo después del acontecimiento histórico. Entonces al final dices, ¿el relato cómo se ha generado? Pues se ha generado a través del romance, que es un elemento popular que la gente, el pueblo, puede seguir en el momento porque a través de la rima lo aprendía y se ha legado. Pero hay muchos elementos, por ejemplo, cuando matan a Sancho, que dice en el texto, a cierta necesidad que a los reyes no perdonan me desvío. Perdonadme la expresión, va a cagar. Se retira a cagar. Y entonces al final la literatura lo pone así porque es el rey que pierde. Pero realmente eso acaeció así. Pues no, seguramente no. De hecho, Bellido es un personaje histórico que tiene una credibilidad muy dudosa, ¿no? Entonces, y sobre eso yo he crecido. Y a mí mi abuelo me contaba la historia así. Y yo me sé la historia esta por el legado popular a través de mi abuelo. Y entonces ha habido un momento y digo, mi abuelo se llamaba Gregorio, digo, Gregorio, tío, yo me he querido esta mierda y a lo mejor esto no fue así, efectivamente. Pero claro, eso no significa que los milagros de Lucas de Tuy fuesen fehacientes también. Evidentemente no lo son. Lo ha escrito desde su prisma religioso y seguramente, claro, yo no estaba ahí para verlo, pero no creo que a Fernando I se le apareciese ahí San Isidoro y le diga, oye, deja de luchar en Paterna y vámonos que estás palmando, tío. Y cógete el caballo y vete desde Paterna hasta León y que te van a enterrar allí. Pero eso es lo que se ha legado. Y desde esa construcción, que no deja de ser fabular y una ficción, pues hemos transmitido este relato que ahora ustedes pues ya tienen y pueden compartir. Y además el proceso estuvo lleno de casualidades porque es verdad, la reina mora se llama Zaida, ella se llama eso Zaida, es muy fuerte. yo soy Fernando y es Fernando I, Mel es de Toledo, Alfonso se fue a Toledo, o sea, me refiero que vino dado de una manera como muy natural. Sí, no casi... fue que hiciste las audiciones pensando en esta. No, está, muy fuerte. Está la gente con la que cargo y es lo que me ha tocado. Cada uno con su desgracia, así que es lo que hay. Pero es verdad que yo leí un libro sobre la princesa Zaida hace un siglo y a mí me apasionaba, claro, como es mi nombre, y yo digo, mira, esta historia al final, fíjate a dónde ha llegado, hasta aquí. Hasta tu encarnación. Daniel, cuéntanos algo. A ver, buenas noches. Pues mira, yo te voy a hablar de que para mí ha sido un proceso súper... Al principio fue muy agobiante porque yo me he formado y vengo de otro mundo totalmente diferente. Yo me he formado más en teatro musical. Entonces ahí los procesos de creación de personaje y de investigación son el polo totalmente opuesto. No se hace un trabajo de personaje tan intenso porque hay que ensamblar muchas cosas diferentes y al final, pues, con el paso de las funciones sí que vas creando el personaje, pero claro, aquí o vienes con ello o esto no vale para nada. Entonces, para mí fue un proceso muy interesante, también muy agobiante, porque no estaba acostumbrado, pero es verdad que cada vez que hago esta función conecto con mi parte más de actor y con el por qué yo hago esto. Sí, es una función sobre el teatro también y sobre la posibilidad que el teatro tiene de reconstruir y de poner a mirarse en espejo todas esas posibilidades de la historia que han ido conformando lo que hoy entendemos como el relato de lo que nos ha precedido, ¿no? Bellido Dolfo sin duda es una figura fascinante. Recuerdo que en las Almenas de Toro, Lope de Vega de hecho le hace un antecedente cuando Sancho va
a conquistar, a quitarle Toro a Elvira. Y le ayuda, Bellido le ayuda a entrar con sus artimañas, él le crea como toda una fabulación añadida. Es que este sabe mucho. Y entonces Elvira, para contextualizar, es una hermana de Urraca, y a Urraca le dieron Zamora, su padre, y a Elvira Toro, que es una ciudad cercana, es un pueblo muy cercano. Y entonces Lope escribe sobre esto. Es que hay muchísima literatura barroca que habla sobre el cerco de Zamora, en verdad. Y le ha generado además, sí, creo que la fabulación, lo que se le ocurre a Lope o a todos estos autores, es fabular y reinventarse sin cesar los destellos que había de la historia, lo que se sabía, cómo todo se convierte en carne y en verdad para Pero luego no sé si tú convienes conmigo en esto, a ver, que es que muchas veces se dice que el teatro de Shakespeare está cargado, se crea el personaje que toma conciencia de sí mismo, pero que sin embargo en el teatro del siglo de oro los personajes están arquetipados y que no hay no tienen una psicología demasiado profunda. Y yo aquí creo que no, porque de hecho estos personajes, lo interesante para mí es que estos personajes que a priori están arquetipados, de pronto lo que hace Lope es dimensionarlos. Lope o Calderón también con el texto de las dos estrellas contrarias, Guillén, y los dimensiona desde el pulso de las pasiones, ¿no? Y de pronto tenemos unos personajes complejísimos donde solamente hay unos breves retales o unos pequeños retales de personajes, del ¿no? arquetipo. Y arquetipados, ¿no? Y de pronto tenemos ahí unos personajes profundísimos, y a mí eso es lo que me llama la atención. Y lo que hemos tratado de decir es que esos mismos conflictos que si lo escribió López porque él lo reconocía en la sociedad de su tiempo, pues han permeado hasta esta parte y siguen tan presentes como antaño, ¿no? Es decir, que somos un poco la misma cosa que desde la génesis de la sociedad occidental, ¿no? Sí, el espectáculo va hacia la particularidad también, es decir, lo que hace la verdad, el espectáculo, también es particularizar aún más el viaje de los personajes, hacerlo actual. Eso mismo que se hizo en el siglo de oro con toda la tradición, con todo el romancero, pues hacerlo aún más vigente, ponerlo a dialogar con los espectadores de hoy, ¿no? Comentarios, preguntas, opiniones. Dinos tu nombre, por favor. Quería, muchísimas gracias por la presentación y las temáticas del mundo de todo interesantes. Lo único que se me ha quedado un poco como atascado a mí, personalmente, no sé a ustedes, pero es el proceso de Rosalía de Castro. ¿Cuál era vuestra intención o cuál era vuestra...? Claro, si te fijas, tiene una estructura trinitaria, quiere decir que está estructurada en tres partes y cada parte hay un protagonista y ese protagonista traza un espejo con el personaje histórico protagonista. Entonces, una manera de acercarlo a la propia idiosincrasia es a través del poema, ¿vale? Para mí la poesía es una manera de tocar en un lugar donde no se puede llegar de otra forma, es lo que llega de una forma más directa y tal. Entonces, hemos vertebrado a través de tres poemas y cada poema tiene una relación muy particular y muy íntima con el actor. De hecho, en el caso de Zaida, como yo sí soy de Zamora, yo elegí a Claudio Rodríguez, que es un poeta, no sé, increíble. Luego, a Dani le sugerí yo un poema y me dijo, no, tío, yo conecto con este poema. Y le dije, vale, pues vamos con ese poema. Es que la de Gloria Fuertes... Qué maravillosa, es maravillosa. No, sí, pero claro, para aquí. Y en Pero Zapada aquí, a lo venden mejor- caramelos y no se puede. Espera que nos perdemos, que hay que explicarle a esta gente. Y el caso de Fer me trajo el poema también y me dijo, quiero hacer esto. Y le dije, vale, pero en gallego, porque también es una manera de que él conecte con su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces ese ha sido un poco la razón, o el motivo, o el sentido, porque no sé si tiene significado, pero sí sentido. Sí, tiene significado Porque también. somos nosotros mismos al final. Eso por una parte, y después el último acto, la última parte, en este caso la herencia y la muerte, el poema habla del duelo y está directamente ligado, para mí, con el personaje, con la muerte del padre del personaje,
o del actor, o como Personaje, queramos persona. hacer. O personas, sí, verdad, y bueno, ahí estamos, pero para mí tiene todo el sentido. Bueno, sí tiene 100%. significado. Lo que pasa es que al final las voces poéticas, y sobre todo si el poema tiene un elemento críptico, no nos lo lee el autor. Bueno, como siempre en la literatura, vamos. Nos leemos nosotros, ¿no? Nosotros nos proyectamos sobre lo que leemos. Entonces, por eso para mí tiene tanta importancia que él esté proyectado ahí y que él me dé el poema a mí y me diga, tío, tiene que ser este. Porque en el fondo él está hablando también ahí de una despedida con su papá, que es verdad que su papá falleció hace unos años y que hemos y que hemos trabajado desde ahí, ¿no? Sí, es verdad que el gallego no lo entendemos todo. Sí. Y entonces, como estaba delante de... Sí. Es hermosísimo, pero había cosas que se escapaban. Que no podías leerlo. Ah, No podía ver. Ya, por sí. la pantalla. Puede ser. Por la pantalla y por Fernando de Porque pie. Fernando estaba de pie. Bueno. Pero hay algo que no es tan importante, en mi opinión, yo me llamo Félix, mi opinión no es tan importante el que se entienda o no se entienda, porque aquí lo importante es que se entienda el sentimiento con lo que lo está expresando, porque es una cosa muy fuerte. Entonces, él no hace falta entender gallego para ver el sufrimiento que está manteniendo con lo que está pasando, con lo que ha pasado. Eso es verdad. Y bueno, si lo dijera en catalán o lo dijera en vasco, pues sería lo mismo, porque el sentimiento es el mismo. Yo también creo que tiene mucha importancia el cómo llega, ¿no? Más que lo que es en sí mismo. Sí. Bueno, y que es la lengua materna, ¿no? Sí, sí, claro. Que eso te lleva a otro nivel también de conexión. Se pone en otro sitio. Claro, es que es la lengua materna. Y es que con eso está hecho. ¿La tuya cuál es? El sevillano, ¿no? Aprovecho y hago una pregunta. Ya que en sevillano, si no se me entiende, me ponéis aquí la pantalla de... Te entiende perfectamente. Esta obra la estrenasteis hace un par de años, ¿no? En Almagro. Y como es algo así también tan personal y tal, me preguntaba a los actores y a la actriz como si habéis notado como a la hora de transitar y de hacerla como un cambio, ¿no? Desde el principio hasta ahora, si ahora diríais, hostia, es que haría... ¿Cómo habéis vivido este proceso, ¿no? Desde hace un par de años que se creó, siendo algo también partes tan personales y demás. ¿Cómo lo vivís desde ahora? Yo de verdad que cada vez que hago esta función es que me pongo igual de nervioso toda la vida. Es que, o sea, de verdad que como actor es de las cosas más complicadas porque o estás ahí, es que requiere un esfuerzo mental tan fuerte. Yo lo comparo con otras funciones y efectivamente, sí, porque tienes que estar a 1000 cosas, no puedes... O sea, yo he salido empapado. Claro, la escritura... Y tampoco... A mí lo que ha hecho Dani en la historia del amor me ha parecido sublime. Gracias. Es como esa cosa de que menos es más y sin embargo está todo. Está muy emocionante. Sí, es una función complicada. Es una función muy complicada porque, aparte de los diversos personajes, entras, sales, hay un cambio de luz y de repente eres otro. Hay momentos en los que eres una especie de narrador que os acompaña al público, ¿no? Con lo que le está pasando al personaje que está en el interior, en su acto. Pues yo creo que ha ido creciendo también. Porque al Hombre, final, eso es inevitable que vaya creciendo, pero... Es como un partido de tenis. Sí, es como un partido ¿no? de tenis. Sí, pero es verdad que, o sea, como yo de verdad que lo intento transitar igual que la primera función y estoy igual de nervioso que el primer día en Almagro. Y es que... Claro, yo me refería a como hay partes tan personales, el tú y tú del 2022 no son los mismos que ahora, me refiero como... Sí. Claro, pero yo creo que al final esos conflictos son nucleares. Y es verdad que puedes tener una perspectiva distinta con el paso de tiempo sobre el propio conflicto, pero que en la afectación yo creo que aunque no se ponga de manifiesto de la misma manera, sigue latente, de alguna forma, está ahí. Entonces, es que, joder, hemos hecho ensayos que siempre se venga, tío, vamos a hacer un ensayo y tal, sobre todo por lo que dice Fer, porque la estructura es disruptiva, ¿no? Es pa. Y de repente, en ensayos
guarros ahí de, venga tío, vamos que tenemos que volver Sin nada, sin bañera, y de repente con cosillas. y de repente están rotos ahí ellos y sabes, entonces yo creo que tiene que ver con eso, porque del decirte, ¿no? De la manera en la que te dices. Sí, entiendo tu pregunta, tampoco sé si te la he contestado muy bien. Pero... Bueno, bien, si lloro por decir algo. Quizá no. Lloro por decir algo. ¿Alguna otra intervención? Yo quería preguntaros a los actores ¿cuál ha sido el viaje más intenso para vosotros? ¿El de encontraros a vosotros mismos a través de estos personajes o descubrir a estos personajes desde vosotros mismos? Qué buena pregunta. ¿La he explicado bien? ¿Lo has explicado? ¿Cuál ha sido el arco? ¿Cuál ha sido más grande de los dos? O a lo mejor el 50-50 o se complementan uno con otro. Para mí ha sido ir descubriéndolos poco a poco, porque además yo no estuve tan en el proceso de creación de la dramaturgia. Yo estaba ensayando otro espectáculo, entonces no podía estar tan con ellos, entonces a mí me vino un poco dado. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo exigí que la parte de Bellido y Urraca estuviera, porque me parecía súper interesante que de repente todo hubiera sido una trama de ellos ahí, pues Juego de Tronos. Y lo leí y dije, esto yo quiero que esté, y el poema, pero todo lo demás me vino un poco dado. Y no, pero Dani, pero al principio recordarás que hicimos un montón de ejercicios en los que hablamos de cómo son las configuraciones, incluso psicológicas. Hay un libro, para el que le interese, de Peter Sloterdijk, que se llama Esferas, en el que habla cómo la psicología de las personas están vinculadas a cómo son las ciudades. Si una ciudad es amurallada, por ejemplo, y hay intramuros y extramuros, la sociedad de esa ciudad a priori es más cerrada. O por ejemplo, si se vive en una zona escarpada y todo el mundo tiene que subir cuestas, el carácter es más agrio. Es decir, la ciudad determina el carácter muchas veces, el lugar en el que vive, si las calles son angostas o si son grandes plazas, etcétera, todo eso. Y ahí trabajamos mucho sobre la idiosincrasia, la identidad. Pero yo no tenía ni puñetera idea de quién era esta gente. Ya, eso es verdad. Claro, a mí me dicen que vamos a hacer esto del cerco de Zamora y no sé quién y no sé cuántos, yo no sabía quiénes eran. Claro, yo lo fui descubriendo según pues me iban, mira, léete esto, lee no sé qué, no sé cuántos. Yo no sabía quiénes eran ellos porque pues no me lo explicaron en el instituto y claro, y no estudia historia, quiero decir. Entonces no sabía quiénes eran y lo he ido descubriendo poco a poco y me fascinan. Sí, quería. Miedo. Porque yo te iba a decir que buena obra y tal, ya veo que no. Para quien no lo sepa, soy de Zamora. Así que tu comentario me ha dolido aquí en el pechito. ¿Cuál? Es de que no sabías quiénes éramos. ¿Cómo son los zamoranos, ¿Cómo son los zamoranos? Haciendo fans. Perdóname, no sabía que era en la capital, de repente. De Toledo, capital del Imperio Visigodo. Y más cosas. Sí que es verdad que... La Imperial varias veces. Yo no puedo hacer preguntas. Que la Imperial varias veces. A decir que yo, como zamorano, me quito el sombrero porque ha sido espectacular. Y claro, sí que es verdad que yo venía sin expectativas, yo no sabía que venía, no sabía de qué iba la obra, más o menos. Luego le preguntaré a Pep por los detalles técnicos. Y como zamorano es como curioso ver cómo todo esto que en un primer momento estudias en el colegio, porque de poemas de estos me he hartado a escuchar, me he hartado a leerlos y me he hartado a todo prácticamente, y sobre todo también un poco de literatura gallega, leonesa. También he tocado. Pero es muy bonito ver cómo algo que tú estudias en el colegio, que dices sin más, pues bueno, lo estudio porque lo tengo que estudiar, y cómo aquí habéis hecho que pega diferente y que se transmita un sentimiento que yo no he encontrado cuando lo he leído, y de hecho yo lo siento mucho, pero de vez en cuando aborrezco mucho la literatura y los poemas en concreto, que nadie me mate, por favor. Pero me ha encantado cómo lo habéis hecho y cómo me ha llamado y me ha quedado diferente, y yo de verdad que me quito el sombrero. Muchas gracias. Gracias. ¿Había otra intervención?
Sí, bueno, me han entrado unas ganas bárbaras de ir a Zamora. No creo que Lo hacemos por eso, por el turismo. Esa pretensión existía, desde luego conmigo la habéis conseguido, pero hay una cosa que me ha trabado mucho, es una tontería, perdón por la pregunta. La escena de las llaves, ¿a quién se le ocurre? Que es verdad que uno está familiarizado con la llave y tengo que tener la mía porque es con la que... A mí se me ocurre. Pero es por algo no, porque que eres realmente... Que es como una... Yo pienso lo mismo. No, es como una metáfora. Me dan unas llaves que no son las mías, aunque sean las de mi casa, no... Claro, si es que yo me siento identificadísima, porque claro, es así la vida. En el fondo la llave tiene una simbología muy precisa, pero también es como un reducto de lo que ha sido una casa y una familia, y es el último elemento que queda, ¿no? Y bueno, que se estén peleando por eso después de una herencia, es como, no sé, me parecía como, en dramaturgia lo llaman reflectáfora, como un reflejo metafórico de lo que, no sé. Y luego la otra tontería, y perdón por esto, no ha habido ni una sola oportunidad, ni una sola, por pequeña que fuera, de decir que Zamora no se conquista en una hora. Ahora mismo lo acabas de decir. Perdón. No. Sí se dice, Zamora no se conquistó en una hora o Zamora no se ganó en una hora, efectivamente. Que es verdad, porque al final hay un conflicto que de hecho llega hasta la fecha. A día de hoy está un pequeño reducto del pueblo zamorano, leonés, que es, para ellos es León, Salamanca, Zamora y Salamanca, y se llaman país leonés. Y eso es lo que queda ahí de alguna forma reflejado, ¿no? El conflicto en Castilla y León, que es una comunidad hecha, bueno, pues de aquella manera. Y entonces sí que hay mucha rivalidad y hay mucho, sigue habiendo mucha política, sobre todo en León y en Zamora. En Salamanca a lo mejor yo creo que no llega tanto. No sé, Javier, si tú no lo percibes, pero... Los recuerdos de mi infancia es en las carreteras. País vota Prepal, vota País Leonés. El país leonés. Entonces, llegaba hasta Salamanca. Sigue el conflicto, porque en el fondo, efectivamente, históricamente, en el momento, Castilla no era un reino. El reino era León y por eso era el codiciado, ¿no? Y el último reducto en esa conquista por parte de Castilla, que es Sancho, es Zamora. Y Zamora, efectivamente, ya estaba todo León conquistado, el reino de León. Y solamente faltaba Zamora. Y estuvieron 7 meses dándole que te pego, pum, 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 y no fueron capaces. Se metió todo el pueblo intramuros, pasaron muchísima hambre, murió muchísima gente, pero aguantaron ahí los 7 meses de rigor hasta que, pues bueno, mataron a Sancho y ya está. Pero de alguna forma la rivalidad entre Castilla y León sigue hoy vigente. Bueno, Sara, tú eres de León, ¿no? Sí. Y ahí están, dando caña. También es tremendo el momento ese en que ha repartido todo entre los hijos y llega Urraca diciendo que si no había nada para ella y se acuerda entonces de que tiene algo que le puede dar, ¿no? Ahí que le... Zamora, todo el... Sí. Total. Para colegios, para institutos se ha hecho la obra, así en ámbito pedagógico. No hemos llegado a hacerlo, no hemos llegado a hacerlo. Pero creo que podría ser, ¿no? muy atractiva. Pues nada. También por el debate histórico, metodológico alrededor de la verdad y el teatro, las posibilidades que tenemos de reinventarnos la historia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Thriller Teatro, un placer tenerlos aquí. Mañana hay nueva función, así que por favor decirlo a los amigos para que puedan venir. A cualquiera. Y recordar que... Si os ha gustado, por favor, en las redes ponednos, etiquetadnos, Thriller Teatro. Si no os ha gustado, no comentéis nada a nadie, por favor. Lo dice una persona que no tiene redes. Gracias.